¿Cómo están mis guardianes y guardianas de la palabra de Dios a nivel internacional? Estoy muy feliz de poder conectar con ustedes en el día de hoy, día 9, Génesis 9, donde también le voy a dar regalos desde las neurociencias, porque necesitamos también conocernos, conocer al prójimo y sobre todo poder con la palabra de Dios conectar con nuestro Creador maravilloso y más en estos tiempos de incertidumbre. Mi nombre es de Jixa Jones, Neurocoach. Con ustedes, nuestra maravillosa guardiana digna encarnación va a leer el capítulo 9 de Génesis. Continúen ustedes también con la lectura al mismo nivel. Digna, comencemos. Dice en Génesis 9, habla sobre el pacto de Dios con Noé. Y dice así, bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo, fructificad y multiplicaos, y llenad la tierra. El temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueva sobre la tierra y en todos los peces del mar. En vuestra mano son entregados. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes os lo he dado todo. Pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis, porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas. De mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre, de mano del varón, su hermano, demandaré la vida del hombre. El que derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Mas vosotros fructificad y multiplicaos, procread abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella. Y habló Dios a Noé y a sus hijos con él diciendo, he aquí que yo establezco mi pacto con vosotros y con vosotros descendientes después de vosotros, y con todo ser viviente que está en vosotros, aves, animales y toda bestia de la tierra que está con vosotros, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. Estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios, esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros, y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Mi acto he puesto en la nube, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes. Y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros, y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio de agua para destruir toda carne. Estará el arco en las nubes y lo veré y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente con toda carne que hay sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. Eh, Excelente, excelente, mi querida Digna. Continúa la lectura. ok. Embriaguez de Noé. Y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Can y Jafet. Y Can es el padre de Canaán.
Estos tres son los hijos de Noé, y de ellos fue llena toda la tierra. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña y bebió del vino y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Can, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que había hecho su hijo más joven. Y dijo: Maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Dijo más: Bendito por Jehová mi Dios sea Sem y sea Canaán su siervo. Engrandezco Dios a Jafé, engrandezca Dios a Jafet y habite en las tierras de Sem, y sea Canaán su siervo. Y vivió Noé después del diluvio 350 años, y fueron todos los días de Noé 950 años, y murió. Excelente lectura, mi querida Digna. Para los que vienen entrando ahorita, hoy vamos por el día 9 y en este caso porque no contamos sábado y domingo, sino de lunes a viernes, ¿ok? Y en este caso viene siendo la lectura de Génesis capítulo 9, por llamarlo así, día 9. En este momento de lo que leyó nuestra querida Digna, pudimos notar varios versículos muy importantes que resaltan algo que nos lleva a reflexión. Por lo menos fíjense algo. Si nosotros vamos al capítulo 2 y 13, vamos a ver un arco iris como señal de un pacto. Y puede hablar mucho ese pacto, porque esto nos hace ver una identidad que nosotros tenemos. Dios ahí nos dio una identidad y una promesa. Nos hizo ver con ese arco iris a nivel visual que Él, por llamarlo así, nuevo pacto, como leyó ahorita Digna en el capítulo 9. Ese nuevo pacto, era porque el primer pacto de Adán y Eva se rompió, ellos no cumplieron. Entonces esto era un nuevo pacto con la humanidad, porque en uno de los versículos que habíamos leído, recuerdan que Dios sintió dolor en su corazón, recuerdan que ese dolor les hizo que a él quería exterminar toda la humanidad en los capítulos anteriores que vimos. Pero aquí tiene otra visión nuestro Dios de decir un nuevo pacto. Y el arco iris era como de señal, como un anclaje para nuestro cerebro. Quiere decir que cada vez que usted vea un arco iris, recuerde ese pacto. Y solamente no es para nosotros los humanos. Ahí dice dice en el versículo 12, para todo ser vivo, todo ser viviente. Qué maravilla saber que las plantas, que los animales también gozan de ese pacto. Qué bonito, ¿verdad? Él nada más no pensó en el humano, sino todo ser vivo. Qué hermoso nuestro Dios. También podemos ver en ese marco de contexto cuando nosotros damos un regalo, nosotros los humanos imperfectos, teniendo en cuenta que la palabra perfecto, imperfecto viene siendo porque cometemos errores, pero tenemos la sangre de nuestro Señor Jesucristo para limpiar nuestro pecado. O sea, que esa sangre está ahí 24/24. Next, next. Pero Él nos creó perfectos, nos hizo a su imagen y su semejanza, según el primer capítulo que vimos en el día 1 de Génesis. Para los que están llegando, se van a poner en entonación. La doctora Rosana, en este caso Yomairita de Colombia, bienvenida Yomaira. En este caso van a verlo en YouTube el día 1 que estuvimos conversando de ese capítulo, el 1 y el 2.
¿Qué podemos ver cuando damos un regalo? Damos como un sello, damos como un anclaje para la persona. ¿Le ha pasado a ustedes que cuando usted tiene el papel y el lazo, a usted le da cosa botar el papel y uno lo abre con cuidadito y uno no quiere ni botar el lacito, ¿verdad? Porque uno dice, ay, uno aprecia hasta el papel y el lacito, la tarjetica. Y cuando uno abre el regalo, uno dice, ay, qué bonito. Bueno, así es él con los regalos que nos da para nuestro cerebro. Tenemos que imitarlo. Luego, si nosotros vemos el versículo 20 y el 21 del mismo capítulo 9, nos vamos a dar cuenta una reacción donde Noé, cuando estaba plantando, él se da cuenta como una victoria y se da cuenta que las decisiones a veces no abarcan solamente por cultivar cosas muy grandes, sino realizar hábitos para poder tener discernimiento constante. La constancia es importante para el hábito de los cerebros, la constancia. Y tener paciencia porque es como una semilla que la persona coloca y hay que esperar. Ya vimos la paciencia de Noé en el capítulo 5 cuando él sale, perdón, cuando él le envía al cuervo y el cuervo no le avisa y no se regresa. Pero cuando envía la paloma tuvo que esperar 7 días. Eso hay que tener paciencia. Así son para las respuestas de Dios. Pedirle autodominio y gran paciencia. Y el autodominio y la gran paciencia lo podemos conseguir en Gálatas. ¿Quién puede tenerlo? Me hace seña con la mano. Quien tenga Gálatas, por favor. Recuerden que yo hablo según la inspiración. Me vienen los textos, entonces ahí es donde, ajá, búsquense Gálatas y me avisan quién lo tiene. Después que lo tengan, Gálatas capítulo, ya lo tengo. Quien lo tenga me avisa. Gálatas capítulo 5 versículo 22 y 23. Ujú. Si no lo tienen, lo leo de esta manera. Por otra parte, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, gran paciencia, benignidad, bondad, fe, apacibilidad, autodominio. Contra tales cosas no hay ley. Entonces es importante pedirle a Dios, como por llamarlo así, ese menú, que vienen siendo los frutos del Espíritu. Es como un menú. Son 9. Es un plato. Son 9 los frutos del Espíritu y uno dice, ay, por favor, dame gran paciencia y Él no la envía. Dame paz, dame amor o dame fe. En algunas circunstancias, dame los 9 frutos del Espíritu porque se necesitan completicos. Ah, bueno, ¿qué es lo que usted quiere comer ese día? Pero ahí tenemos el menú. En el verso 25 y 27 podemos observar la reacción de la dignidad, cómo lamentablemente uno de los hijos quiso poner a exposición la vulnerabilidad del papá de Noé, porque en este caso Noé estaba desnudo y él lo vio y no es todo que lo vio, se quedó viéndolo y el otro hijo, se dio cuenta y tapó al papá. Ahí utilizamos la empatía. Esto lo podemos llevar a un estado de si alguien nos confía algo, nosotros deberíamos de guardar o tapar, por llamarlo así, su desnudez, porque la persona está confiando en nosotros. Entonces necesitamos cuidar su desnudez y no ponerlo a exposición de las demás personas. Aprender a también dejarle las cosas a Dios, porque inclusive hay un texto en la Biblia que menciona donde Jesucristo explica que él se puso en controversia a pelear con Satanás, porque Satanás le preguntó, ¿dónde está el cuerpo de Moisés? Y Jesucristo no se puso a difamar a Satanás y pudo haberlo hecho, porque cometió muchos errores y lo sigue cometiendo con premeditación y alevosía a Satanás, pero dice que Jesucristo no lo hace. Entonces nosotros necesitamos entender con la palabra de Dios de llegar a un punto de conciencia, de conciencia con el neocortés.
En este área del cerebro se encuentra la sabiduría, la omnisapiencia, la perspicacia. Ese autodominio está aquí. Y ya yo les he explicado en otros espacios de esta lectura, las primeras lecturas, en alguna de ellas, donde expliqué que del cerebro hay tres cerebros: cerebro reptil, cerebro mamífero y cerebro neocortés. También les expliqué que les sirve a ustedes de repaso y tomen nota del sistema nervioso al cerebro reptil, solamente se activa de 125 milisegundos. Del cerebro reptil al cerebro mamífero se activa 300 milisegundos. Y del cerebro mamífero al cerebro neocortés, donde está la sabiduría, omnisapiencia y perspicacia, hay que subir 500 milisegundos. Esto nos hace ver que necesitamos la oración para tomar sabias decisiones. Necesitamos la respiración, respirar. Y también les voy a dar un recurso según las neurociencias que lo aprendí en el 2014. ¿Ok? Ustedes van a, cuando tengan algo que sientan que el cerebro reptil tiene un impulso de arrancar rápido, aparte que van a respirar profundo, van a contar regresivamente. Ejemplo: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Cuando ustedes cuentan regresivamente, el cerebro automáticamente hace una pausa y llega al neocortés para que tomen sabias decisiones o para que tomemos, porque también me involucro porque tengo cerebro y soy humana. Eso nos puede permitir, como la ilustración, que aquí viene una metáfora de lo que le hice ahorita, como ustedes pueden al contar regresivamente aplacar, por llamarlo así, ese caballo que galopea y quiere botar, ¡bum! Y quieres botar lo primero que se le salga. Es importante hacerlo regresivamente, pero hay una metáfora que me gusta mucho. Se las pongo a usted. Resulta ser que esta era una vez un hombre que tenía un hijo de 7 años. Y resulta ser que ese hijo de 7 años, él lo amaba mucho, pero él vivía en un bosque, en una cabaña con su esposa, amada esposa, una mujer joven, hermosa. Y él le dijo a la esposa y al hijo: necesito irme a la ciudad a buscar víveres. Y como me voy a la ciudad, necesito que no le abras la puerta a nadie, por favor. Ojo con lo que te digo, le dice él a ella. A ningún hombre me le abras la puerta. Y ella le dijo, ok. Entonces él agarra y se va con su escopeta a cazar. Pero en el transcurso del tiempo, cuando él sale a la ciudad, pasaron 10 años. Dejó a su hijo de 7, pasan 10 años. ¿Qué edad tenía el hijo? 17. Cuando él llega, que no se dio cuenta el tiempo que pasó, él llega abastecido de víveres con mochilas, y cuando él llega, él era muy impulsivo, muy, pero muy impulsivo. Todo era arrancar con la lengua y arrancar con la violencia, su cerebro reptil. Y en ese momento, él agarra y cuando estaba así, y él ve como a 50 metros a la cabaña y ve a un hombre dentro de su casa, lo ve por la ventana. Él agarra el rifle y apunta para dispararle. Pero en eso que lo ve, que va a disparar, alguien le pone la mano en el hombro y le dice: ¿qué piensas hacer? Puedes cometer una locura. Y él le dice: no, yo le di orden a mi esposa que no metiera un hombre a mi casa y hay un hombre en mi casa. Y él le dice: ¿qué tal si cuentas hasta 10 regresivamente para evitar que seas impulsivo y después tomas una decisión? El hombre dijo: bueno, no se me quita nada porque igual iba a disparar, y empezó a contar regresivamente. Cuando él llegó al número 2, se voltea el hombre que él vio en la ventana y vio un rostro y se parecía a él. ¿Quién ustedes creen que era?
Exactamente. Era el hijo que había crecido y a él se le olvidó. O sea, evitó una desgracia, un buen consejo de la mano del sabio que le dijo, respira y cuenta regresivamente. Según la neurociencia también funciona el contar regresivamente. Eso se lo dejo como unos tips cuando aparezca el cerebro reptil. ¿Y ustedes qué aprendieron de esta ronda? ¿Qué le activó a ustedes en esta primera ronda de la lectura de Génesis capítulo 9? Les escucho. Pueden levantar sus manos virtuales. Vamos con Anita, que creo que ya solucionó la situación que tenía. Ajá, Anita. Buenas tardes. ¿Me escuchan? Suena como un pequeño eco. Bueno, ahora sí me escuchan. Ahora sí. Bueno, ¿qué aprendí ahorita de lo que leyeron con respecto a lo que es el hecho del nuevo pacto que hizo Dios con nosotros? Él, después de la misericordia que él tiene, de ese dolor que tenía en el corazón, lo que alcancé a ver que él con el dolor del corazón igual nos perdonó, o sea, él destruye la humanidad, se trae a Noé, pero luego ve con su misericordia a Noé y a su familia y genera el perdón y la ternura de volverle a dar un nuevo pacto y una promesa, colocar el arco iris para que no, para que recuerden siempre ese momento de dolor. Entonces yo dije, ¿será que entonces el corazón de Dios es de colores? Y él manda el arco iris para darnos a nosotros en los colores, ese bonito matiz de cuando sentimos tristeza o angustia y que nos pueda ayudar para ver que en el color del arco iris está el amor de Dios. Y bueno, eso aprendí, me encanta. Gracias por tu aporte. Voy a utilizarle el comentario de mi querida Ana para poderle dar el feedback como neurocoach. Cabe destacar que las únicos ser vivientes que podemos ver a color somos los humanos. Y el único animal que puede ver a un solo color es el toro, el rojo. Por eso es que los toreros utilizan y mueven como un mantelito en rojo de una capa para provocar al toro. Pero de resto, todos los animales ven en blanco y negro. En cuanto a los colores, simplemente que Dios es un Dios tan amoroso que como le gusta que nosotros tengamos ese cerebro de yupi, de wow, ese cerebro de, ¿cómo les digo? ¿Cómo vemos nosotros el arco iris? Nosotros parecemos muchachitos. Míralo, míralo, míralo. Él le gusta eso. Imagínate un arco iris con dos colores nada más. Qué aburrido. O blanco y negro. Una No lo disculpa, tomaríamos señorita en de cuenta, Gibson. ¿correcto? Pero aquí vemos cómo Dios, tan bonito, nos da eso a color las cosas. Qué lindo. Ojo con esto, ¿pudiéramos ver en blanco y negro y vivir? Sí, sí, pero fuera aburrido ver la manzana en vez de roja, verla en gris y ver la pera en gris y ver todo en gris. Pero pudiéramos vivir, sí, porque comemos, pero todo sería gris. Qué bonito el libre albedrío que nos da para vestirnos según los colores, ¿ok? Vamos con mi querida Digna. Más que he aprendido, con qué me quedo, es como un poco de aclaración en esta área, aquí en este versículo, donde habla de que todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres, las plantas verdes, os lo he dado todo. Pero carne con su vida, que es sangre, no comeréis. Porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, de mano de todo animal la demandaré.
y de mano del hombre, de mano del varón, su hermano, demandaré la vida del hombre. ¿Me podría hablar un poquito más de glosar un poquito esa parte para entenderlo un poquito más claro, por favor? Con mucho cariño, mi querida Dina. Si ustedes lo hacen como hace Dina, que hace preguntas, es más fácil. Ustedes su reflexión y pueden preguntar. Ya saben, no es que me la sé toda, pero leo las escrituras desde que tengo 12 años de edad, desde muy niña. ¿Ok? Bueno, Dina, esto ya vimos que la Biblia tiene dos, escrituras hebreas y escrituras griegas. Muchos le llaman Viejo Testamento y Nuevo Testamento. Y desde Génesis hasta Malaquía es escrituras hebreas o Viejo Testamento. Y desde Mateo hasta Apocalipsis es escrituras griegas. Ambas, ambos da 66 libritos, por eso es que se le llama biblioteca a la Biblia. Cabe destacar que, según tu pregunta, vamos a entenderlo es desde las escrituras griegas. Lo que acabas de leer está en las escrituras hebreas, en Génesis. Y ya vamos a buscar un texto en las escrituras griegas, que se mantiene lo mismo que acabas de leer. ¿Ok? Ahí destacamos que para Dios es importante, antes de llevarlos a ustedes a las escrituras griegas, vamos a buscar otro texto en Levítico, en las escrituras hebreas. Para Dios, la sangre es la vida de la persona. Para Dios, la sangre es todo para la persona, como la huella digital, el ADN. Entonces, Él prohibió que se comiera carne y se matara, por supuesto, a las personas, porque la sangre se derrama. Ya vimos el caso de Caín que mató a Abel y la tierra clamó la sangre de Caín. Ya eso lo vimos en la parte pasada. Pero vamos a buscar Levítico y me avisan quién lo consigue para contestar. ¿Levítico qué? Levítico capítulo 17, el versículo Medina 14 al 16. Búscalo Ya tú lo misma tengo, por tu pregunta. ya, ya lo tengo. ¿Lo puedes leer, por favor? Sí, 14 al 16, ¿right? Sí, bebé. Ok. Dice, porque la vida de toda carne es su sangre. Por tanto, he dicho a los hijos de Israel, no comeréis la sangre de ninguna carne, porque la vida de toda carne es su sangre. Cualquiera que la comiere será cortado. Y cualquiera persona, así de los animales, de los naturales, como de los extranjeros, que comiere animal mortecino o despedazado por fiera, lavará sus vestidos y a sí misma se lavará con agua y será inmunda hasta la noche. Entonces será limpia. Sí. Entonces hasta la noche será limpia. Ujú. Y si no los lavare, ni lavare su cuerpo, llevará su iniquidad. Sí, era una ley bastante estricta en la ley mosaica. Se le llamaba ley mosaica porque estaban por Moisés de los 10 mandamientos. Porque en el tiempo de Moisés, que todavía no hemos tocado la parte de Moisés, vamos por Noé, pero lo que acabas de leer es ley mosaica. Habían 10 mandamientos, pero 6.000 leyes. ¿Ok? Es importante porque ahí adoraban todo. Venían de Egipto, recuerden. Ahora, nosotros necesitamos ver cómo lo que leyó Dina en Levítico, el alma es la sangre. Todos tomen nota y después en sus notas privadas van a buscar eso. Levítico capítulo 17, 14 al 16. Ahora vamos a ver, vamos a buscar Hechos, el libro de Hechos, por favor. El libro de Hechos 15, que está en las escrituras griegas, ¿ok? Para ver si esa ley, ya en la escritura griega, ya vino nuestro Señor Jesucristo aquí a la tierra, ya Él bajó aquí a la tierra.
Cuando el apóstol Pablo escribió Hechos capítulo 15, que escribió Hechos, ya Jesús había subido a los cielos. ¿Cómo sabemos que ya había subido a los cielos? En su estudio personal ustedes van a buscar Hechos capítulo 1, todo el 1, ahí les dice que ya Jesús había subido a los cielos, duró con los discípulos 40 días después de haber sido resucitado. Pero esa es una tareita que ustedes van a buscar, Hechos 1 completo. Pero vámonos a ir ahora a Hechos 15, el versículo 23 al 29. ¿Qué vamos a notar en ese? Una carta que envió el apóstol Pablo a las congregaciones, tomando en cuenta que el apóstol Pablo estuvo preso, ¿verdad? Estuvo preso, pero él envió una carta, se reunieron todos los ancianos, por llamarlo así, los que llevaban la delantera, para enviar una carta. Y vamos a ver qué dice esa carta. Quien tiene Hechos capítulo 15, el versículo 23 al 29. Ajá, Dina también ya lo Yo, consiguió. Ah, ok, acompáñanos ahí, ayúdanos, Dina, gracias. 23 al 29. Por favor, esa es una carta. Ok. Y escribir por conducto de ellos los apóstoles a los ancianos y a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a su acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con vuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabras os harán saber lo mismo, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os obtengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardaréis bien, haréis pasarlo bien. Era Gracias, hasta el Dina. 29, ¿verdad? Gracias, sí, por tu buena lectura. Era hasta ahí. Esa es una carta que los apóstoles enviaron a las congregaciones. Y si notamos, ellos dijeron, nos ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros, o sea, cuando se reunieron, pero venía la orden por el Espíritu Santo, que ellos se siguieran absteniendo de cosas sacrificadas a ídolos, de sangre y de cosas estranguladas y de fornicación. ¿Qué podemos notar aquí? Que ahí habla otra vez la sangre en las escrituras, que hay que, porque la vida es la sangre. Eso también lo podemos ver cuando vemos una película. Si alguien, los soldados o algo, entonces rápido le dice, ponle un torniquete para que no se desangre. Ponle un torniquete porque la gente empieza a desangrarse. Si la persona se desangra, muere. Así de simple. Entonces, la sangre para Dios es muy importante, hasta la de los animales. Muy importante. O sea, él no le gusta que se metan ni le hagan daño a los animales. Y eso ya lo vimos en lo que tú leíste, Digna, Génesis capítulo 9. ¿Te respondí tu pregunta? Sí, Qué bueno, mi amor. gracias, gracias, amiga, gracias. A la orden, princesa. Vamos ahora con Delcida, tu feedback de lo que
tengas que comentarnos de tu aprendizaje. Gracias a todas en esta tarde. Yo tengo dos cositas. Una es cuando Noé maldice en el versículo 24, cuando Noé despertó de la borrachera. Él bendice y también maldice. O sea, me llaman la atención las dos palabras, por lo sucedido en que él estaba desnudo. Sí, te voy a Y contestar. lo, Ajá. y Primero esa luego te la tengo otra. contesto. Primero te contesto esa y luego la... Así hacen los periodistas. Cuando le hacen una pregunta, contestan la primera pregunta y después la segunda. Entonces, bueno, él maldice porque la forma que el hijo, o sea, él estaba embriagado, Noé, ¿verdad? No explica por qué estaba tomado. A lo mejor estaba celebrando porque ya el diluvio pasó, estaba como que disfrutando, no sé, pero se quedó dormido y estaba embriagado y su hijo lo vio desnudo. Pero es la actitud para con el hijo como lo vio. Entonces fue una deshonra para con el padre. Entonces él lo maldice y exactamente cuando maldice, porque a cada uno ellos fueron puntos cardinales para que se multiplicaran. Recuerdan que la tierra nada más estaban ellos, la familia de Noé, ¿verdad? Entonces tenían que ir uno al norte, otro al sur, otro al este, otro al oeste, norte, sur, este, oeste, para que la tierra se poblara como estamos ahorita, que está en todos los continentes, ¿capiche? Pero aquí podemos notar que exactamente así es la tierra de Canaán. La tierra de Canaán no prospera. Entonces, ahí se puede notar que un profeta, una persona, es importante bendecir a la familia. Se han notado por lo menos uno, bendición mamá, bendición tía, bendición abuela. La bendición no debe de faltar en un hogar. Y se ha perdido esa cultura, el pedir bendición. Yo siempre le pido bendición a mi mamá igual, yo siempre a mi tía, tía, écheme la bendición. Es importante bendecir. E inclusive de mis cuatro hijos hay uno que ya está acostumbradito. Ángel Gabriel el menor. Bendición, mamá. Él siempre me pide la bendición. Y yo nada más no le digo, Dios te bendiga. Yo le hago una bendición larga. Yo le hago la bendición que está en número, si Omaira lo tiene o cualquiera de ustedes, número capítulo 6 24 al 26. Esa es la bendición que yo le he hecho a mi hijo, escrita o por audio. Yo nada más no es Dios te bendiga, no, yo alargo la bendición. Vamos a buscarlo. Número, capítulo 6 24 al 26. Y Omairita no los va a leer, por favor. Pues, y ustedes toman nota en su libreta. Recuerden que este espacio tienen que traer libreta para el aprendizaje, tanto de la pregunta también de los compañeros, hace clic para aprender también con las neurociencias. 6, 24 al 26. Sí, belleza. Ajá. Que el Señor te bendiga y te proteja. Que el Señor te mire con agrado y te muestre su bondad. Que el Señor te mire con amor y te conceda la paz. Hermosa. Así ella. Hermoso, ¿verdad? Entonces eso es lo que tenemos que hacer con enviarle bendición y bendecir. Y si la persona, les voy a decir, estamos en una época ahorita que aunque estemos en Zoom, ¿le ha pasado que usted piensa en alguien y la persona le llama o le escribe? Bueno, ahorita Sí. estamos ahorita en una frecuencia donde la tierra, la vibración llega más rápido con el pensamiento. Entonces, bendiga, por eso es que dijo Jesús, bendiga a sus enemigos. Hay que enviarle bendición, esa vibración, bendecirlos, bendecirlos. Y eso es lo que tiene mayor potencia. En el caso de Noé, tenía que hacerle rápido a su hijo y le ha pasado, por lo menos mi abuela tuvo 13 hijos, pero de los 13 no todos le salieron buenos. Entonces hay que reflexionar también que no necesariamente porque una persona tenga varios hijos, alguno puede salirle descarriado. Eso también nos dice lo que le pasó a Noé o lo que le pasó a la familia celestial de nuestro Dios. Se le descarrió un hijo
Un querubín. Y este querubín descarrió a los demás. Es importante saber eso, ¿verdad? Vamos con Dercida, ¿tenía algún aporte? Porque después viene Judy. O bajas tu manito. A ver, la segunda pregunta, cierto, cierto. Aparecerá en las nubes. Y me llamó la atención fue esto. Y yo al verlo, me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todos los seres vivientes de la tierra. Me llama la atención yo al verlo, Ajá. pero es como si fuera otra persona, pero porque después dice el pacto entre Dios y todos los seres. O sea, ¿hay alguien ahí más? Gracias por... Dame el versículo, please. 16. 16. 16. Ok, Sí, listo. versículo Aquí, 16. listo, aquí voy. Ya lo leo. Estará el arco en las nubes, y lo veré, y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente y toda carne que hay sobre la tierra. Sí, eso nuestro Señor Jesucristo que estaba con su Padre Celestial, como dice Génesis capítulo 1 versículo 26, que Dios habló con su Hijo, hagamos al hombre a nuestra imagen según nuestra semejanza. Y ya hemos visto en Colosenses capítulo 1 versículo 15 al 17, que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, tomando en cuenta que todo lo que es creado es por medio de Él y para Él, como dice nuevamente Colosenses capítulo 1, tomen nota, versículo 15 al 17. Es por medio de Él y para Él. Está hablando ahí el Hijo. Es importante, cada vez que el Hijo ve el arco iris, en ese momento recuerda el pacto que hizo nuestro Dios, como leíste ahorita, a la humanidad. Vuelvo a leer. Estará el arco de la nube y lo veré, y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente, y toda carne que hay sobre la tierra. ¿Te contesté la pregunta? Sí, mi amor, un arcoíris me derrite. Cuando hay doble, más. Hermoso. Bueno, ahí cuando vean un arco iris, da las gracias de que ya no va a volver a destruir la creación por medio de agua. Ese es su pacto. Ama la creación. Mi querida Judy, te toca a ti, bebé. Ajá. Hola, ¿cómo están todos? Dice Génesis 9:20, hablamos también de los frutos del amor, de los frutos, ¿ok? Y el arco iris me conecta a los frutos, voy a decirlo de esta manera porque así fue que lo pude conectar. Creo que el arco iris tiene 9 colores y son 9 frutos, creo que, no recuerdo cuántos, si son 7, 8 o 9 los colores, ¿no? Entonces él me conecta porque yo trabajo todo lo que es colores. Entonces digo yo, para nosotros tener, para por lo menos yo tener esta conexión con el arco iris, dos colores, debo transitar para tener paz, autodominio, humildad, amabilidad. No está fácil. No es así como que hacer todos estos frutos del amor y que vayan creciendo a la medida que, claro, vemos el arco iris y vamos creciendo con esos frutos. Una de las cosas que eso siempre me trajo los frutos me han traído mucho dominio, me falta dominio, me faltan muchas cosas, y bueno, lo estoy trabajando paso a paso. Eso es una de las cosas que vi, me conecté con el arco iris. Y también una pregunta aquí donde dice, cuando él le dice, maldito sea Canaán, siervo, y le dice que lo declara y luego como esclavo, lo que dice. Entonces ahí tengo una pregunta de qué tan siervo o esclavo podemos ser cuando no tenemos los frutos del Espíritu.
Te tengo buena noticia, no Pues, viene, te tengo buena noticia, no venimos de la descendencia de Canaán, venimos de otra, de la parte de Moisés. O sea que no nos corresponde de este lado. Y gracias, doctora Rosana, tal cual. 7 colores tiene los arcoíris. Y el número 7 ya lo gracias. vimos. El número 7 significa perfecto para con Dios. 7 días a la semana, ya estuvimos viendo eso en la primera clase y justo tiene 7 colores. Es algo perfecto. Número 7 es perfecto. Entonces, ¿qué podemos ver? Esto no nos aplica a nosotros, esto lo de Canaán, de este lado, sino a ellos. Ellos iban a ser siervos de siervos con sus hermanos, eran como esclavos. Y si notamos, ellos fueron esclavos también en África, fueron esclavos, de ahí viene Canaán, de la esclavitud. Entonces después los europeos los agarraron y los pusieron también esclavos. Por ahí viene la historia. Pero fue por eso, pues, porque lamentablemente ellos iban, era el morde, esa pareja, y en Canaán se multiplicó esa herencia. Pero nosotros no venimos de ahí. Qué bueno, ¿verdad? Venimos de otro, de, de otro circuito, no de Canaán. Vamos con mi querida Yomaira Garcet desde Colombia. Bienvenida, mi Yomairita. ¿Me escuchan? Buenas tardes. Hola, mi Yomaira. Besitos a todas. Jehová les bendiga. Amén. Bueno, yo he estado aquí calladita, escuchando, y tomo el capítulo 9 de Génesis. Deja una reflexión para nuestra vida diaria, para todos nosotros. Entonces, usted pues me hará el aporte, si de acuerdo a lo que yo entendí, ya lo tomo para mi vida diaria. Y es que Dios nos da una esperanza, y nos dejó de señal lo del pacto del arco iris. Es una señal que estará con nosotros y que nosotros podemos disfrutar de las bendiciones que nos da Jehová todos los días, pero que dentro de esas bendiciones, bueno, tenemos amor, alegría. En los colores del arco iris yo me ubico allí, pero que también hay momentos grises en nuestra vida y que experimentamos angustias, preocupaciones, pero que el Señor nos dejó algo muy maravilloso, y es que la vida está llena de colores, de bienaventuranzas, de amor, de alegría, compartir con amigos, con personas que están a nuestro alrededor, con nuestra familia. Entonces yo tomo desde esa parte allí donde dice eso. Y en el versículo, en el 11, dice: estableceré mi pacto con vosotros y no volveré a exterminar a todos los seres vivos con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. También nos da la esperanza de que pues no vamos a pasar de pronto ese momento que pasaron en esa época, pues sufrido lo del diluvio, ¿ya? Pasaron mucho trabajo. Eso me imagino yo que fue feo, pues estar encerrado tanto tiempo. Entonces, una esperanza para cada uno de los seres humanos. Con respecto le tengo una pregunta, aprovecho mi intervención, doctora, y es donde usted hablaba de los 3 cerebros. Me habló del cerebro reptil, cerebro mamífero, y no capté cuál era el otro cerebro. ¿Me lo regala, por favor? Con También, mucho cariño, sí. la Ajá. otra pregunta, como dijo usted, contesto Aguántame la tercera. Voy a aclarar primero, aguántame esa. Bueno, en la segunda. primera del arco iris, como dice la metáfora que utilizó Yomaira, tal cual, porque de eso se trata aquí, metáforas de aprendizaje para el cerebro y para el sentido común de la humanidad. Gracias, Yomaira, por traerlo. Sí, a pesar de todas las dificultades, no podemos, vamos otra vez a utilizar el pacto o la metáfora del arco iris. ¿Han escuchado ustedes la frase, después de la tormenta llega la calma? ¿Qué Viene la pasa con calma. esto? También podemos, ¿y qué hemos visto después de una tormenta? Un arco iris. Después que llueve, vemos los reflejos de la nube, cómo sale el arco iris.
Qué bonito, ¿verdad? Entonces, cuando tengamos alguna tormenta interna o externa, alguna situación que pase en familia o algo, tenemos que esperar y tenerla y mantener la calma, porque esa tormenta va a ser pasajera. Otro dicho dice, no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. Ahora vamos a buscar con base bíblica, porque ese después de la tormenta viene la calma, no es bíblico. Tampoco es bíblico, no hay mal que dure 100 años y cuerpo que lo resista. Pero sí es bíblico, primera a los Corintios, capítulo 10 versículo 13. El que lo tenga, lo puede leer. Y luego Yomaira sigue con la otra pregunta. Vamos a buscar. Y ya te regalo, Yomaira, de los tres cerebros, ¿cuál es el que te faltó escribir? Disculpe, Primera de Corintios, capítulo, Capítulo 10, versículo 13. versículo 13. Lo pueden buscar mis compañeras, que yo estoy tomando apuntes aquí, por eso. Bueno, me avisa quién lo tiene. Levantan la manito. Primera a los Corintios 10, 13. Ya yo lo tengo. Voy a leerlo porque estamos grabando. Dice así, pero anótenlo. Ninguna tentación los ha tomado a ustedes, salvo a lo que es común a los hombres. Pero Dios es fiel y no dejará que sean tentados más allá de lo que puedan soportar, sino que junto con la tentación también dispondrá la salida. Entonces aquí podemos ver que Él junto con la tentación o las tormentas o lo que está pasando, nos da la salida. Él no manda las cosas malas, Él las permite porque estamos en un mundo donde lamentablemente habieron intereses creados de fuerzas espirituales de su contraenemigo. Pero Él nunca nos abandona. Nosotros lo buscamos y Él está con nosotros, ¿ok? Y Yomaira anota ahí cerebro reptil, cerebro mamífero y cerebro neocortés que está en esta área. Neocortés. Bueno, yo les puse una tareita el día viernes. Gracias, doctora. A la Y bueno, orden, mi una Yomaira. cosita pequeñita que me va a regalar un versículo, y es que es para bendecir a los hijos, que está en Números, ¿qué? Por favor, y ya. Capítulo 6, versículo 24 al 26, mi Yomairita. Muchas gracias, doctora. A la orden, princesa. Ustedes pueden, este espacio de ustedes preguntan y aquí le damos el soporte. Gracias a ti por existir. Entonces, la Primero, tareita, ¿quién la hizo? Omaira, ¿estabas preguntando algo? Sí, la última cita es Primera de Corintios 10:13, la que leyó. Eso es correcto. Gracias. A la orden, princesita. Bueno, manos a la obra. Nos vemos el día de mañana. Y ustedes sabrán a quién le enviaron los audios del perdón. Recuerden que esa era la tarea. Y disfrutamos mucho en el video del día 8. Ahí van a ver cómo fue la dinámica. ¿Tiene algún aporte Gloria Torres o Saturnina que quieran aportar de la clase de hoy? Que se le congeló. Ah, ya volvieron. Ajá. Vamos con, ya, Germán, vamos a darle la parte a las damas y luego te doy la palabra a ti, Germán, que Germán viene de México. Aguántate ahí, Germán. Vamos con mi querida Gloria y Sato. Quedamos satisfechas, muy complacidas. Qué hermoso, qué lindo, qué aprendizaje tan lindo. Me encantó todo el tema, pero si me centro en el de Cam, digo yo que debemos de pensar antes de actuar. No a él lo sorprendió su padre, pero no pensó, sino que actuó a la rápida y se burló. Y eso lo llevó a la destrucción.
porque pues mire que obtuvo una maldición por actuar tan rápido y burlarse. Si hubiese pensado, había sido mejor. Muy buena tu reflexión, Gloria. El cerebro, como neurocoach, les explico, tenemos algo que se llama amígdala cerebral. Los estados negativos o de sorpresa o falta de ética nos afecta en la amígdala cerebral a nivel, con el neocortés está el juicio, aquí, como que, oye, ¿por qué lo hizo? Pero ¿qué tal si nos enfocamos en el hijo que se arropó al papá? Ok, entonces, para poder ver que si hubo un hijo que honró al padre, hizo uno algo muy mal y rápido, pero el otro, él bendijo al otro hijo. Nosotros venimos de ese otro, del que sí tapó al papá. Y yo visualizo eso bonito, como que lo tapó así, como que cerró los ojos y, pa, y le lanzó la cobija para que... Qué bien. Por eso les puse la metáfora. Si alguien nos revela algo íntimo, nosotros quitamos la desnudez de esa persona. Hay que tener mucho cuidado. Tenemos que trabajar con ética porque también está eso de la otra persona. Tenemos como quien dice, cuidar la integridad de la otra persona. Por eso que en Efesios capítulo 6 dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandato con promesa. ¿Para qué? Para que te vaya bien y dures largo tiempo sobre la tierra. Eso es lo que dice Efesios capítulo 6 del 1 en adelante, honrar a padre y a madre. Entonces, independientemente, tenemos que hacerlo. Esa, ¿tú tienes algún comentario de tu parte? Sí, mi amada de Guisa, buenas para todos, bendiciones desde Colombia. Sí, me llevo esta clase, la integridad, tenemos que ser íntegros, respetuosos y amorosos. Qué hermoso. Gracias. A la orden, mi amada, a la orden. Así es, íntegro, respetuoso, trabajar con ética, con integridad. Qué bonito. Yo también aprendí mucho, yo tomé nota, porque todos aprendemos de todo. Las preguntas de ustedes y las reflexiones también uno aprende, porque uno necesita esto. El cerebro está acostumbrado a la comunidad. Y ustedes recuerden que cada uno de ustedes son guardianes de la palabra de Dios. Nos vemos mañana, Génesis capítulo 10, en ese espacio del día 10. Cuídense mucho y les envío, salúdense así, porque lo hicieron muy bien. Esto es lado derecho y lado izquierdo del cerebro, porque es felicitarse. Y bienvenida nuevamente mi querida doctora Rosana desde ese hermoso país, Yomaira, Glorita, que hay gente nueva y se les aprecia y se les ama. Si quieren que una persona pueda entrar, ustedes tienen que avisarme en el privado y me envían el número y entonces aquí pueden estar. Mi querido Germán, que está, Germán, se le cayó, sí, se le cayó la señal, pero yo le voy a enviar ahorita, ustedes saben que yo uso mucha empatía, yo ahorita le envío un audio y le pregunto cuál era su aporte, ¿ok? Por la empatía. Cuídense mucho, bye bye, y se les quiere. Mañana seguimos tejiendo la palabra de Dios.